Bueno, como veníamos mencionando en laboratorios anteriores, siempre se debe hacer algún diagrama o medición antes de realizar cualquier circuito para evitar daño en los componentes. Por ejemplo, en este caso, medimos cuánto es la máxima resistencia del potenciómetro para realizar la conexión correspondiente. En este caso había una conexión de 5 voltios o de 12 voltios. Tenemos que realizar la medición para saber en cuál debemos hacer la conexión y de esa manera no dañar el componente y quemar algún fusible. Esto se hace mediante la fórmula voltaje es igual a intensidad por resistencia. Aquí podemos observar mediante ondas cómo es que funciona el potenciómetro y cómo es que se eleva el voltaje y cómo es que disminuye. Aquí en esta gráfica se puede apreciar. El potenciómetro muestra cómo se eleva el voltaje cada vez que este es accionado. En este laboratorio se usa un condensador, una resistencia y un potenciómetro. La resistencia se utilizará para proteger el sistema y bueno, el condensador cumplirá la función de un filtro que permitirá limpiar la señal de voltaje. Para poner un ejemplo, en el caso de un sistema vehicular, el vehículo presenta múltiples vibraciones y también ruidos. Entonces, lo que se encarga de hacer el condensador permite estabilizar la señal, el voltaje. Entonces, podemos a prueba en el experimento. Ponemos una de las puntillas del osciloscopio a la entrada del potenciómetro y la otra a la salida del condensador. Entonces observamos que mientras el potenciómetro varíe, el condensador permitirá que la señal se vaya estabilizando hasta que se vaya alineando a la del potenciómetro. Bueno, en esta parte lo que se va a usar es un Arduino Nano y también un potenciómetro, la cual ya lo tiene el Arduino. Bueno, en este caso el Arduino nos va a ayudar a hacer una onda PWM. El ancho de pulso de una señal o fuente de energía es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica y nos sirve para transmitir información a través de un canal de comunicación o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. Bueno, la señal la hemos regulado a un 10% y a un 80% de su periodo. Bueno, el tiempo de periodo nos salió 2,04 milisegundos. Bueno, en el periodo de 10% nos salió 1,84 y en el periodo de 80% nos salió 1,64. En este laboratorio se usó el TPS, por lo cual vemos que tiene tres líneas, una de voltaje, otra de tierra y una que entrega la aceleración al motor. Como vemos, lo ponemos en el punto mínimo para hallar el tiempo y nos salió 1,920 milisegundos y como punto máximo 1,880 milisegundos entre un periodo de 200.040 milisegundos. Como dato también teórico tenemos que cuando su salida es baja está entre 0,4 a 0,8 voltios y mientras cuando esta se va acelerando esta puede llegar a 4,5 a 5,0 voltios. Como vemos en la gráfica, el osciloscopio es un poquito más preciso y como vemos hay pequeños pulsos, por decirlo así. Entonces como si el osciloscopio es más preciso, esta sí la puede detectar y el multímetro no suele ser más preciso. En cambio, a medida que esta se pone en el punto máximo, el multímetro se le puede apreciar mejor. Sensor de temperatura. Podemos identificar dos tipos de sensores de temperatura, de las cuales son tipo negativo NTP y tipo positivo PTC. Se podrá hallar su funcionamiento, de la cual se hallará con resistencia. Sensor de presión. En el sensor de presión vamos a tener tres cables. Vamos a tener
uno de ellos de 5 voltios, uno de tierra y uno de señal. Las características que pueden tener el sensor de presión es que su rango no debe estar en 0 voltios ni pasar de 5 voltios, de la cual si llegamos a los extremos significa que el sensor está mal.